Ok, ahora sí, retomamos nuevamente. Excelente noche. Te doy la bienvenida a este curso de cómo entender la personalidad. Me da gusto que estés aquí. La intención de esta sesión es que te lleves una herramienta práctica. Hay muchas teorías, hay mucha información sobre las personalidades, diferentes corrientes. Ahorita, más que ampliar o hacerlo de una forma compleja, lo que voy a buscar es ver diferentes corrientes de forma muy sencilla, pero principalmente te voy a compartir una herramienta que es de las que a mí más me ha funcionado, que he podido utilizar tanto para mis relaciones como para perfilar, como para ventas, entre muchos otros contextos, que es sencilla, pero que es práctica y que es muy útil en diferentes contextos. Yo siempre les digo que este tipo de herramientas nos funcionan en contextos donde hay una interacción con otras personas, donde tengamos relaciones interpersonales, pues, por lo cual yo creo que aplica prácticamente en todos los contextos. Como les comentaba ahorita que iba comenzando, es siempre te invito a que tomes un contexto específico, ahorita donde crees que el mejorar tus relaciones, el poder comprender a la gente, te ayudaría a tener, pues no sé, en tu calidad de vida o en esa área en específica, y que desde ahí partamos. Seguramente esta herramienta te va a funcionar en muchos lados, pero que ahorita pongamos un foco. ¿Cómo saber qué área? Pues yo te diría, si de repente hay un área de tu vida donde interactúas con alguien que no comprendes, que te cuesta trabajo entender, con quien a lo mejor chocas o resistes, pero es importante crear una relación. Ese es el contexto al que yo te invito, que empecemos a aplicarlo y ya posteriormente lo llevamos a otros lados. Entonces aquí vamos a ver diferentes formas de entender, como te decía, el comportamiento humano. Ahora sí, antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. Durante esto, bueno, nada más te digo, antes de la pregunta incluso, te comparto. Ahorita me presento para quienes son nuevos en el grupo, pero te quiero platicar algo. Durante esta sesión, obviamente va a haber información, pero también quiero que estemos interactuando, que estén compartiendo, que si tienes dudas, me las vayas poniendo en el chat y cada cierto tiempo las estaré viendo, te estaré leyendo. Me gustaría también, eh, y bueno, y que entonces que estemos aquí compartiendo, interactuando. En algunos momentos voy a abrir el espacio por si hay dudas, puedes alzar la mano y si prefieres en lugar de escribir en el chat, puedes prender tu cámara y tu micrófono. Solo dame oportunidad de que yo abra esos espacios para que no estemos interrumpiendo la sesión constantemente, pero la idea es que interactuemos y que no te vayas con dudas, que realmente te lleves una herramienta útil el día de hoy. Ese es mi principal objetivo, porque considero que es una muy buena herramienta, una herramienta poderosa. Y pues bueno, algo que nos llevemos el día de hoy todas las personas aquí presentes. Ahora sí, a la pregunta que te iba a hacer antes de comenzar. Y justamente que era con lo que te decía de poner el foco en un espacio en específico, ¿no? Que es, ¿te ha pasado o te ocurre que hay personas que simplemente no entiendes, que reaccionan a lo mejor totalmente distinto a lo que tú esperabas, que tú sientes que algo es lógico, que algo es muy obvio y la persona se fue por otro lado, o que de repente después de interactuar con ellos, de desesperarte, de enojarte, no lo sé, dices, ay, no sé por qué es así? Seguramente sí, no sé si estás viviendo ahorita o en algún momento de tu vida, estoy seguro que te puedes eh, reflejar en esta situación que te digo, ¿no? Y mira, y esto puede ser con otras personas o a veces también podemos tener esta reacción de no sé por qué soy así también y puede ser esa justamente con nosotros mismos. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo así? Y justamente es con lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque a veces reaccionamos las personas de maneras de las que ni siquiera entendemos. No sabemos por qué hacer eso, ¿sabes? Y justamente es parte de lo que vamos a trabajar o de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo entender la personalidad. Te repito, hay muchos modelos para trabajar con las personalidades. Todos, no sé si todos, no conozco todos, pero al menos los que yo conozco, cada uno tiene sus pros, son buenos, no existe uno perfecto. Hoy te voy a enseñar uno que es para mí de los más prácticos. Y entonces vamos a poder entender un poco mejor la personalidad, el por qué las personas reaccionan de cierta manera o por qué nosotros reaccionamos como lo hacemos generalmente ante ciertas situaciones. Y te digo desde una parte práctica, algo que podamos aplicar a partir de hoy. Muy bien, sigo avanzando. Te comparto mis redes sociales.
Así me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Para quienes son personas nuevas en este espacio, me presento. Mi nombre es Mario Talonia. Este grupo en el que te acabas de integrar es un grupo que te había tenido descuidado por un tiempo, pero voy a procurar retomar que tengamos cursos o temas de este estilo gratuitos. A veces serán en Zoom, a veces serán lives en Facebook, en Instagram. Yo me dedico, tengo ya más de 13 años, 14 años dedicándome al desarrollo humano. Luego sigo diciendo, antes decía siempre 10 años y llevo diciendo 10 años hace 5 años, no hace 4 años en el desarrollo humano, aplicándolo en diferentes contextos, trabajando con comunicación no verbal, es decir, para lenguaje corporal, trabajando teorías de personalidad, liderazgo, conformación de equipos de alto rendimiento, cambios de hábitos, entre otros temas que son principalmente comunicación, por supuesto, que son temas en los que llevo dedicándome todos estos años, aparte de tener también mi otro lado, que disfruto mucho que es mi parte mística mágica musical, que saben que también imparto cursos como son tarot terapéutico, bueno, más enfocado a la parte terapéutico, lectura de mano, lectura de rostro, entre otros temas. Son, son todo lo que yo comparto aquí o lo que enseño. Evidentemente son cosas que aplico en mi vida, ¿no? No sé si al 100%, si siempre, no te puedo decir todo el tiempo me es funcional, porque pues no siempre es así, es en ciertos contextos pueden ser más funcionales que en otros, pero claro que no enseño algo que no aplique, que no me funcione. Y mi invitación aquí es a que abras tu mente el día de hoy, que veas si esto es algo que puedas aplicar en tu día a día, que hoy te abras de mente, que lo apliques y ya después tú me dirás, ¿sabes qué, Mario? Si me funcionó o ¿sabes qué? No me cuadra lo que me dices, no me funciona para nada, ¿no? Pero siempre con la mente abierta, teniendo esta dosis saludable y de duda de todo lo que te diga hasta que lo apliques en tu vida, hasta que lo uses, hasta que lo practiques y ahí ya me podrás decir qué te funcionó, qué no te funcionó, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos a este espacio para las personas nuevas, quienes no, qué gusto nuevamente verte por acá, después de que ya teníamos rato de no tener cursos. Igual, este curso está siendo grabado. Y lo podrás encontrar posteriormente con otros cursos que he dado gratuitos aquí en mi canal de YouTube. Ahí generalmente los voy subiendo. Vas a encontrar temas que ya he dado como propósito de vida, si no me equivoco, cambio de hábitos. Tengo uno de los 4 elementos, entre otras cosas que puedes localizar ahí. Muy bien. Buenas noches. Aquí ya veo que están saludando. Excelente noche. Qué gusto ver a todas las personas. Y ya está viendo los mensajes de hace rato que se nos perdió la conexión, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya para comenzar rápido, me gustaría que me compartan en el chat de forma muy breve. Así no voy a, a lo mejor no me da tiempo de leer todos los mensajes, pero si ahorita con las preguntas que te hice, ya viste en qué contexto el día de hoy podría hacerte útil esta información. Te repito, yo sé que puede ser en muchos, pero que ahorita le pongas el foco en uno. ¿Dónde crees que esta información, con lo que estamos hablando ahorita de poder comprender mejor a las personas o comprendernos nosotros a nosotros mismos, qué área de tu vida crees que hoy podría ayudar, que la podría llevar a un nuevo nivel, ¿no? Yo generalmente no parto de mi vida está mal y esto va a mejorar mi vida. O bueno, no, esto es bueno para mi vida porque mi vida está mal. Yo siempre les digo, no estamos ni bien ni mal, solamente siempre podemos crecer, siempre podemos llevarlo a un nuevo nivel. Entonces, piensa en qué área de tu vida ahorita esto podría ser bastante aplicable, que te ayudaría bastante. Denme un segundo, sigo admitiendo algunas personillas y te voy leyendo aquí brevemente. Mm, dicen en la relación de pareja, en el trabajo, mejores relaciones en el trabajo, relaciones con los demás, tener más paz, claro que sería con nosotros mismos también, ¿no? La comprensión de la diferencia de cómo son mis hijos de diferentes edades y carácter, claro, y es lo que yo a veces les digo con estas teorías de personalidad, que a veces podemos chocar con esas personas que tanto amamos, ¿no? Que son tan importantes para nosotros, y a veces el que no haya esa compatibilidad no es cuestión de amor. Solamente a lo mejor nos falta encontrar ese punto en común o a veces pueden ser cuestiones de empatía y de eso, pero a veces las relaciones cuando chocan no siempre tienen que ver con que hay un interés o hay amor o no hay amor, ¿no? A veces con las personas que más amamos son con las que podemos tener más diferencias o menos comprender. Y justamente ese es un punto también importante, dice mi entorno social,
relaciones de manera general con mi familia, entorno social, trabajo, esposa, hijos, trabajo, relaciones. Ok, excelente. Y ahorita te seguiré leyendo. Muy bien, avancemos. Porque hay personas que te decía, como te decía, que simplemente no entiendes, que no entendemos. Como te decía, que reaccionan distinto a ti, que a lo mejor ante cierta situación, cierto evento, tú esperas que hagan algo y hacen algo totalmente distinto, ¿no? Que ni tú te hubieras imaginado. Y luego utilizamos esta parte de, pues es que era lógico, ¿no? Hacer esto. Pues a lo mejor era lógico desde tu perspectiva. Eh, Obviamente hay personas, porque las personas piensan diferente a nosotros. Cada persona es un mundo y pueden actuar de forma inesperada en ciertas situaciones, ¿no? Eso es algo que llega a ocurrir. Y hoy vamos a entender por qué reaccionan distinto a ti, por qué piensan diferente, por qué actúan de forma inesperada. Te platico un poco de los temas, aquí te los comparto, que vamos a ver el día de hoy, que es justamente por qué nos cuesta entender a los demás, errores al interpretar a las personas, esta parte me parece que es muy importante, formas de entender la personalidad. Luego vamos a ver un modelo práctico para aplicarlo, que es lo que te decía, que para mí es de los modelos más prácticos, más sencillos, digeribles y útiles. No es que los demás no sean útiles, pero al menos aquí lo podemos ver en una sesión y ya llevarnos una idea. Y obviamente vamos a trabajar en cómo empezar o cómo sí, empezar a observar mejor, por supuesto. ¿Ok? Entonces, seguimos. En un segundo, todavía se siguen integrando personas aquí. Muy bien. Ahorita nada más, ahorita abro espacios para dudas y preguntas, pero vi ahí algo que decían ahí de emociones negativas, ¿no? Si definen a las personas. Algo que aquí todos somos seres emocionales, nada más para partir de esto. Realmente en las emociones no existen emociones buenas ni malas. Todas tienen una utilidad. A veces creemos que hay unas que debemos de evitar, cuando la realidad es que son parte de, ¿no? Como enojo, como tristeza, todas son parte, todas tienen una función importante. Entonces, aquí no vamos a partir justamente, no vamos a utilizar mucho esto de bueno o malo, sino es lo que es y esto cómo puedo aplicarlo, cómo me puede ser útil y a lo mejor en algunos casos qué cosas puedo trabajar sin renunciar a quién soy yo, ¿no? Muy bien. Lo que te decía, ¿por qué nos cuesta trabajo entender a las personas? Creo que es un poco lo mismo, asumimos que piensan como nosotros, creemos que lo lógico para mí es lógico para todos e interpretamos desde nuestra experiencia. Y aquí es algo importante. El problema no es la persona, es la forma en la que interpretamos. Por eso te digo, vamos a hacer a un lado esos juicios y vamos a buscar cambiar nuestras interpretaciones. Evidentemente, nosotros tenemos una perspectiva, una forma de ver la vida. Y es, aquí no vamos a hacer un juicio de si es buena o mala, pero ¿desde dónde estamos observando y viendo la vida? Obviamente desde nuestras experiencias. ¿Y estás de acuerdo que cada persona tiene experiencias distintas? Incluso podríamos tener dos personas que son gemelas, es decir, que son genéticamente iguales, que probablemente nacieron y se desarrollaron en un mismo contexto, y aún así sus interpretaciones, sus experiencias van a ser distintas y van a ser diferentes formas de ver. Habrá algunas en las que coincidan por el entorno, pero no son exactamente igual. Y eso es lo primero que debemos de dejar de hacer, ¿no? Para poder tener mejores relaciones, para comprender mejor. No todos piensan como nosotros. No lo que es lógico para ti es lógico para otros. Y tú lo haces desde tu experiencia. La gente no sabe lo que hay en tu cabeza, lo que hay en tu mundo. Por lo tanto, tú tampoco pretendas saber lo que hay en el mundo de otras personas. Dime si cuando alguien trata como de adivinar lo que pasa por tu cabeza, lo que sientes, y eso dime si no llega a ser molesto en algunas ocasiones. Porque pues evidentemente nadie sabe, o sea, puedes compartir, puedes explicar, pero nadie te comprende al 100%. Eso lo puedes hacer solamente tú mismo, tú misma, ¿sí me explico? Entonces tampoco lo hagamos con otras personas. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos desde este lado? El problema que tenemos a veces al interpretar a las personas. Y aquí es algo que me parece que es muy clave.
Nosotros no solo no entendemos a veces, sino interpretamos erróneamente. ¿Por qué? Por tres cosas muy sencillas que somos las que vamos a ver ahorita. La primera, tendemos a hacer juicios rápidos sobre las personas. ¿A qué me refiero con esto? Vemos una conducta, vemos una acción y sacamos conclusiones inmediatamente. Y aquí por eso puse esta imagen, ¿no? Primero vemos una conducta y a veces lo hacemos desde nuestras creencias, justamente desde nuestra experiencia de esta persona actúa de tal manera y a lo mejor es inconscientemente y es, yo ya he visto personas que actúan de esta manera, por lo tanto, como esta persona está actuando igual a estas personas que yo ya conocí anteriormente, a veces doy por hecho que esta nueva persona es igual a las otras que ya conozco. ¿Sí me explico? A veces hacemos juicios rápidos porque vemos una conducta y entonces, y esto lo he visto muy seguido últimamente en contextos que queremos trabajar con personalidades o con espiritualidad de, tuvo tal reacción, es que seguramente tiene la herida de no sé qué, una herida de la infancia, es que es la huella del abandono de papá, de mamá, que hay ciertos patrones, yo lo entiendo. Pero a veces todo lo queremos como estructurar, ponerlo como en un manual, ¿no? Como un diccionario de si hace esto, es igual a esto. Y por lo tanto es bueno, es malo, y ya damos por hecho que sabemos cómo es esta persona. Ese es uno de los peores errores. Nuevamente, yo te invito a que no le pongamos etiquetas de bueno o malo. Solamente vemos una conducta y hay que darnos un tiempo para analizar, para poder observar. Los juicios rápidos jamás van a servir. No sé quiénes de aquí han tomado cursos conmigo de lectura de rostro o de comunicación o lenguaje no verbal. Y algo que yo les digo en este sentido, que antes de interpretar una expresión facial o antes de interpretar el por qué mueve su mano de una manera, de otro, su ritmo, su volumen y todas estas cosas, yo les digo, debes de darte un periodo, un cierto periodo para observar, para analizar, para ver la base, para no ver si es bueno o malo, simplemente es un periodo de observación unos segundos, unos minutos, cómo actúa ante diferentes contextos. Y aún así, no, esto no quiere decir que vas a entender al 100% a la persona y vas a adivinar su mente, no va por ahí. Pero sí vas a encontrar un canal en común, vas a poder comprender mejor a la persona. Por esto es después de observar, y obviamente observar sin juicios, que es justamente lo que hablábamos. En general el juicio no, pero aparte todavía es peor cuando son rápidos, cuando hacen algo y nosotros ya dimos por hecho que esta persona es tal, tal, tal y tal, y empiezas a agregar. ¿Y esto qué genera? Que como tú ya diste por hecho cómo es esta persona, así la vas a tratar. Así te vas a relacionar con esta persona. Y desde ahí tú ya estás llevando una línea de cómo va a ser tu relación con ella. Y a veces nos llevamos grandes sorpresas o a veces nos perdemos de grandes cosas de esas personas porque nosotros desde un principio ya determinamos cómo son o cómo tienen que ser. ¿Sí me explico? ¿No te ha ocurrido esto alguna vez con alguna persona que te caía mal a lo mejor, con la que chocabas, con la que creías algo y de repente pudo haber tenido un detalle contigo y dices, creo que eh, ¿cómo decirlo? Creo que hice un juicio rápido, ¿no? O creo que estaba equivocado en lo que pensaba sobre esta persona. Yo sé que no siempre, a lo mejor dirás, hay otras partes en las que he acertado. Y a veces acertarás, a veces no, pero lo que tenemos que quitar para trabajar con esto, evidentemente, son los juicios. Voy a ir leyendo aquí lo que comparte. Dice, depende desde la percepción de cada persona, por supuesto. Nos dice yo casi todos, saluditos, no hay que juzgar por las apariencias. Sí, claro. Y es que, y aquí cuando hablo de juzgar, hay muchas partes desde donde podemos juzgar, ¿no? Lo que dices, desde las apariencias, desde el cómo están vestidos, desde las conductas, que es ahorita de lo que vamos a trabajar. Dentro de esas conductas o su forma de accionar, hay muchos por lo que me puedo guiar, por cómo reacciona ante ciertos contextos, por cómo mueve sus manos, por cómo es su voz hasta por aspectos físicos llegamos a hacer juicios, lo que te digo, y es algo muy natural en algunas ocasiones. De, yo veo a veces también por la parte física, ¿no? Es una persona alta y con los ojos de tal y tal manera, su nariz y demás, y me recuerda a una persona que conocí que me hizo daño, por lo tanto ya me cayó mal, ¿no? Entonces, esto es algo muy común. A veces requerimos estar más presentes desde donde estamos interpretando desde que realmente estamos observando en el presente o nos estamos yendo a nuestras creencias, ¿no? Y generando estos juicios. Ese es un punto fundamental.
Segundo error que cometemos a la hora de querer entender a las personas, la proyección. Nuevamente, creemos que la otra parte siente lo mismo que nosotros sentiríamos. Y es nuevamente, a lo mejor aquí tú ya tienes un mapa de cómo reacciones ante ciertas situaciones, qué estímulos, qué cosas te hacen estar triste, enojado, alegre y demás. Y por lo tanto, creemos que todos los demás deben de reaccionar de la misma manera. Obviamente tú has desarrollado una forma por toda tu historia de vida. Y aquí te repito, no está ni bien ni mal. Lo que requerimos entender es que no todos, o más bien nadie tiene las mismas experiencias que tú. Entonces, por lo tanto, no van a generar las mismas emociones que tú. Algo que me ha tocado ver es que hay personas que están pasando por un mal momento, lo cual creo que todos lo hemos pasado, o están tristes, las cosas no les salen, economía, no lo sé, miles de cosas que se le juntan, ¿no? Estos baches por los que pasamos, estos momentos complicados que son como bolita de nieve, ¿no? Y que se va haciendo más grande. Y me ha tocado ver cómo las personas de repente, pues le están pasando mal, evidentemente no pueden poner una buena cara, están resolviendo, están estresadas, ansiosas, demás, y les molesta ver que otras personas son felices. O les molesta ver que ante esto alguien más está riendo, ¿no? O alguien le está pasando distinto. Digo, es obvio que no, que si yo no es, aunque que si yo no estoy triste, no me voy a ir a reír y a platicar y a pasarla bien a un velorio. Eso es obvio, ¿no? O sea, hay cosas que son, bueno, no son tan obvias, pero hay cosas que sí sabemos, ¿no? Que es como también entra la parte de la empatía. Pero también, justamente dentro de esto, entender que no todos sienten lo mismo que nosotros sentiríamos ante ciertas situaciones. A lo mejor yo pienso ahorita en ciertas cosas y por lo que he vivido este año me van a sacar lágrimas, pero no va a ser lo mismo que a ti. Entonces, justamente, ¿no? El que nos proyectamos y queremos que reaccionen y que sientan lo mismo y como no lo hacen, nos molestamos. O hasta me ha tocado escuchar, ¿no? Es que no son empáticos, es que ¿por qué están felices si yo estoy enojado, si yo estoy triste? Pues porque están en diferentes etapas cada uno, así de sencillo, porque viven diferentes cosas. Muy bien, sigo con el otro. Y ahorita voy a leer un comentario. Ahorita leo todos los comentarios que van poniendo, pero hubo uno, bueno, todos me agradaron, pero hay algo que quiero tomar con esto que están poniendo, de algo que ahí medio leí de las redes sociales. Ahorita los leo bien. Y bueno, el tercer error, interpretación limitada. Vemos lo que te decía hace rato, vemos que tienen una acción, que tienen una actitud, que hacen algo, pero no entendemos el contexto que hay detrás de. Por eso, y nuevamente me regreso. Cosas muy sencillas que podemos hacer juicio como bueno o malo por falta de contexto. Ahí te va. ¿Tú dirías que si alguien se mete a robar al Oxxo es bueno o malo? Digo al Oxxo porque son las tiendas más comunes, ¿no? ¿Tú qué me dirías? ¿Es bueno o malo que alguien se meta a robar un Oxxo? ¿Ok? O dime si no harías un juicio de esta persona. De, ay, qué mala persona, qué persona tan ladrona, qué tal, ¿no? Malo. Y yo creo que, y probablemente, y bueno, no probablemente, yo también he caído en esas partes. Y de repente, porque creemos que, y nuevamente, me regreso un poco con lo anterior, creemos que todos han vivido lo mismo que nosotros. Yo he visto contextos en que las personas no es que tengan malos valores, no es que no le echen ganas, no es que se vayan por el camino fácil, sino que por una serie de situaciones caen en la desesperación y a lo mejor están buscando darle de comer a su bebé, a su hijo, ¿no? Y en este momento es a lo que reaccionan y nosotros creemos, bueno, pero es que hay otros caminos, es que tú no sabes si lo han asaltado, no sé, hay tantas situaciones que vemos en el día a día que tendemos a hacer este juicio de bueno o malo. Justamente, ¿no? Y entonces nosotros es, no, si yo no robo, tampoco debe robar, o el robar es malo. Sí, idealmente, pues es algo que quisiéramos que no existiera, pero a veces nos falta tener todo un contexto, saber que puede haber detrás de eso cosas mucho más complejas que nada más el decir es bueno o malo. O de repente, porque a lo mejor, te lo voy a decir con algunas personas que conozco, que decían, es que las reglas de etiqueta dicen, y cuando estoy conviviendo me parece que es de muy mala educación y son personas muy groseras, porque hacen tal cosa, ¿no? Que rompen con alguna regla de etiqueta.
¿Tú crees que alguien que esté estresado, que a lo mejor para empezar en su infancia, lo único que pensaba era qué iba a comer y estaba viendo la preocupación de papá y mamá, qué tanto va a pensar esa persona en aprenderse las reglas de etiqueta, ¿no? Y en automático es una persona maleducada. Y a lo mejor es una persona increíble, maravilloso, que te va a aportar, amorosa, auténtica, y nada más por pequeños detalles, porque no tengo el contexto, porque según yo, según mi contexto, yo haría algo distinto nuevamente y empiezo a hacer este juicio. Entonces, el contexto siempre es importante. Siempre hay que entender que detrás de cada acción hay un contexto que es mucho más complejo que a veces que lo que yo puedo observar. Entonces, eh, creo que realmente es parte de eso, ¿no? Tener estas interpretaciones limitadas. Cuando vemos todo blanco y negro, cuando no entendemos que todas las cosas son mucho más profundas y más complejas de lo que queremos ver, ahí es donde realmente están todas nuestras limitaciones. Por supuesto que habrá acciones en esta vida que deban de tener consecuencias, que cosas que pueden dañar a otros. Sí, sí entiendo toda esa parte, pero nuevamente a veces solamente queremos poner todo bueno o malo como desde una superioridad moral. Hay que muchas veces comprender. Aquí me fui a un caso como lo de el robo para que se entendiera rápido, pero esto se puede aplicar en muchas otras cosas hasta mucho más sencillas. Muy bien, voy a ir leyendo aquí quiero leer algo que comentaba. Sí, no hay que juzgar por las apariencias, ni juzgar o solo ser popular por las redes sociales. Así es, juzgamos hasta que las demás personas que nos hablan de otras. Y ahorita retomo eso de las redes sociales que me parece importante. Si a mí me pasa muy seguido, me dicen que me miro como soy, muy enojosa y cuando ya me tratan se dan cuenta de lo contrario, enojona. Claro, ¿no? Y ahorita que decíamos esto también es otra parte. Por eso aquí es para comprender a los demás y a lo mejor también comprendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? De repente envío mensajes equivocados y realmente tal vez yo no soy así. Y a lo mejor eso también nos puede ayudar lo que vamos a ver el día de hoy. Sigo leyendo aquí. Para ya nos pusieron malo. Mónica nos dice depende, según la circunstancia, como nos dice Pili. Dice Mario, pero si yo caigo mal porque mis ideas son tradicionales y no soy relajada. Mira, aquí puede ser una cuestión de creencias. ¿Cómo te diría aquí? Nuevamente, para empezar, yo no partiría en que si es bueno o malo en nuestra forma de pensar y nuestras creencias. Creo que lo importante que a veces debemos de analizar más de bueno o malo es, ¿afectan a alguien aparte de mí? Ser lo más ecológicos posible, ¿no? No existe en esta vida una sola persona que sea totalmente ecológica, que con sus acciones no pueda lastimar, dañar o gastar algo, ni con el mundo, ni con las personas. No hay nadie 100% ecológico, pero al menos sí desarrollar esa conciencia. Y si tu parte o desde donde tú piensas no lastima a nadie y es tu forma y no buscas imponer, encontrarás un contexto donde sea diferente. A lo mejor el problema no es que seas tú, a lo mejor requieres, digo, no con nuevamente todo el contexto de lo que me platicas, pero una posibilidad podría ser, a lo mejor es el contexto. A lo mejor requieres otro contexto y no porque las otras personas estén mal o tú mal. A veces es nuevamente también ahí aplica eso de depende en qué contexto, requiero estar en otro contexto, en otro espacio. ¿Sí me explico? Muy bien. Hasta aquí, dudas, comentarios, vamos bien. Te digo, estos son los errores más comunes. Una vez que ya entendimos que interpretar o juzgar desde ese lado ante una persona es un error, al menos desde esta teoría de la personalidad, vamos a buscar hacer cosas distintas. Ya vimos, ya estamos viendo que nada es bueno ni malo, que hay que tener contexto, que no todos reaccionan como yo, que cada persona es un mundo. Ok, vamos a hacer algo rápido antes de ir con esta diapositiva. Porque quiero que entendamos esto, ¿no? Que a veces no estamos viendo realmente a la persona, estamos viendo nuestra interpretación de la persona. Vamos a recordar que nosotros somos seres interpretativos. Yo siempre hago esta distinción. No es lo mismo un hecho que una interpretación. Un hecho en este momento es que estamos en el curso de cómo entender la personalidad. Esto es un hecho, ¿estamos de acuerdo? No está sujeto a interpretaciones. Una interpretación ahorita sería, me está gustando o no me está gustando el curso, le estoy entendiendo o no le estoy entendiendo, me cae bien Mario, me cae mal Mario. Esas serían interpretaciones. Entonces,
Ante los hechos, lo más común que nosotros hacemos como humanos es generar interpretaciones de cómo nosotros vemos, obviamente, basado esto que en nuestras creencias. Entonces, entender desde ahí que vamos a seguir haciendo juicios, pero al menos estar consciente de, ok, ya vi que hice un juicio y eso me abre la posibilidad de cambiar mi interacción con las personas. Es justamente para ver esto, ¿no? Entender que vemos a las personas más bien desde nuestra interpretación, no siempre tal y como son. Por eso es que vamos a aprender esta información, esta teoría que que ahorita ya llegamos a ella, para que lo hagamos más desde patrones, desde ciertas conductas, más allá de bueno o malo, y entender un punto de conexión con esas personas. Muy bien. Quiero que hagas algo conmigo. Vamos a hacer un ejercicio ahorita con esto. Piensa en esto. ¿Cómo con estas tres partes que te pongo aquí, racional, es decir, piensas antes de actuar, emocional, reaccionas desde lo que sientes, instintivo, actúas rápido? Seguramente si piensas en diferentes contextos de tu vida, te puedes identificar con las tres. Estoy muy seguro, porque actúas desde las tres. Pero si tuvieras que hacer un análisis así profundo, ¿cuál de estas tres eh, se identifica más contigo? ¿Con cuál te identificas más de estas tres? Seguramente con las tres, pero ¿cuál dirías que te define mejor? O que actúas desde ahí o reaccionas desde ahí la mayoría de las veces. ¿Eres de las personas que piensa mucho antes de actuar, que casi casi ves pros, contras, desde lo que sientes y desde ahí te relacionas con las personas y actúas? ¿O eres una persona como más instintiva, ¿no? Que actúas ante el impulso? Ninguna es bueno ni malo, ¿eh? Ojo, aquí algo que es importante aquí que quiero que entiendas es, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo observa cuál de estas te describe, sí, te describe más. A ver, ahí voy viendo, voy leyendo aquí. No, veo aquí dice, buenas noches, profesor, a todos, tienen razón. Hace tiempo me platicó un comandante de la policía estatal que le tocó ir a un auxilio que pidieron en Walmart. El gerente estaba muy molesto porque un señor se había robado una lata de atún. Cuando el comandante habló con él, era una persona muy humilde que le decía que lo tome porque tengo hambre. Ah, que lo tome porque tengo hambre y de verdad no quería hacer eso. En ese momento el comandante le dijo al gerente de la tienda, yo lo pago para que no levantes cargos y eh, siempre el gerente dijo, lléveselo y no voy a levantar la denuncia, porque estas personas dicen necesitar, pero solamente es su costumbre. Como dice el señor, no era malo, desafortunadamente se le hizo fácil por hambre, ¿no? Y seguramente ni siquiera fue una acción fácil, ¿eh? Por eso te digo, a veces caer desde esta parte muy rígida, estricta. Cuando trabajamos con esas teorías de personalidad, lo que requerimos trabajar es cuando somos muy rígidos. Y esto te lo digo desde mi perspectiva. Yo sé que en algunas cosas tiendo a ser cuadrado, tiendo a ser rígido y es algo que me ha permitido trabajar esta parte de las personalidades. Siempre tengo esa tendencia, pero a trabajarlo y no verlo siempre así desde ese lado, ¿no? Como de, no, yo quiero que lo castiguen. Seguramente era algo más profundo. Gracias por compartir. A ver, aquí voy leyendo ahora sí de las preguntas. Racional, racional, racional. Creo que emocional, racional, emocional, emocional. La segunda, miren, no conocer el contexto total de la acción. Exactamente. Eso qué importante es, ¿no? Dicen soy más emocional. Por ejemplo, la tercera, que es instintivo, eres alguien de arrebatos. Y ojo, esto no es malo. Alguien que si te invita a un proyecto, primero dice sí, luego ya ves cómo, de que tomas decisiones impulsivas. Y esto, ojo, no es malo, que a lo mejor muchas veces te ha funcionado, ¿no? A veces sí, a veces no. Y, pues, te repito, aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, es distinto. Dice, soy más emocional, dice, depende del momento, necesidad. Lo que menos soy es racional, pero he actuado en las tres. Blanca Estela. Totalmente, Blanca. Sí, y les digo, las tres seguramente te describen, pero cuál, y como aquí dices, ¿no? A lo mejor ya ahí ya, al menos ya observaste cuál es la que menos te describe, aunque también has actuado desde ahí. Totalmente, todos hemos actuado desde las tres, pero quiero que vayas observando. Emocional, pero he ido controlando. Y como decía, también puede ser por etapas de tu vida, pero si lo ves como un plano general, ¿cuál ganaría? Emocional, dependiendo, pero creo que emocional, racional. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Ahora.
te pido que pienses en una persona, alguien que conozcas. La primera que llegue a tu cabeza, esa agárrala. No pienses en muchas, solo en una persona. La primera, ahorita que te dije, piensa en una persona, la primera que llegó a tu cabeza, con esa. Alguien que conozcas, obviamente, que tengas una relación ya más cercana, ¿no? Que ya hayas interactuado un suficiente tiempo. No quiero que pienses en el cajero o cajera que te atendió hoy por la tarde. Alguien que ya conozcas. Ahora, esta persona que agarraste, que llegó a tu cabeza, ¿cuál la describiría? ¿O cómo lo describirías? ¿Como una persona más racional, emocional o impulsiva? Ser una persona más racional, emocional o impulsiva. Y ahí ve pensando, ¿qué persona llegó a tu cabeza y cuál la describe mejor? Denme un segundo. Y mira, con todo esto que estamos viendo, dicen impulsivo, emocional, racional, excelente. Dicen, es una persona muy racional, mi pareja. Fíjate. Y con esto que estás haciendo, ya estás observando personalidad. Ahorita vamos a adentrarnos un poco, pero ya estás partiendo desde ahí, ya estás identificando. Y te das cuenta que lo que acabamos de hacer no fue ni ver bueno o malo, juicio sobre la persona, ni saber sus traumas, sus heridas, ni querer decir, no hemos puesto hasta el momento ningún juicio, solo estamos observando. Es lo único que estamos haciendo hasta el momento, que es como siempre debemos de partir. Ay, miren, esto qué interesante, ¿no? Nos dicen emocional, dice, yo tengo un hermano de cada enfoque. Puede ser, a mí me pasa, yo tengo dos hermanos y si no, y si me preguntas, los tres pertenecemos a cada uno de estos. Y ahorita seguimos platicando. No sé si alguien de aquí conoce a mi hermano Alan, Alan Almaraz o Lluvia, pero así cada uno de nosotros somos igual así, en cada uno de estos. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Fue un pequeño ejercicio nada más para empezar a observar, para empezar a identificar de mejor manera. Ahora, siguiente parte. Hay muchas formas, métodos, teorías de cómo entender la personalidad. Si bien te he dicho que aquí nos vamos a enfocar a uno, quiero abrir un poco el contexto respecto a esto, ¿no? Estamos diciendo de no ser rígidos, de ser más abiertos, de ser, ver desde diferente lado. Entonces vamos a entender que a lo largo del tiempo han existido muchas formas de entender la personalidad. El ser humano siempre, uno desde que tuvo más tiempo para pensar dentro de la evolución de la humanidad, hemos buscado como entendernos y como meterlo todo dentro de una caja, ¿no? Ponerlo como por secciones. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar los temperamentos o que también tiene que ver con los cuatro elementos. Seguramente te acordarás, ¿no? Que se usó desde la parte de la medicina con Hipócrates hasta muchos otros filósofos griegos que eran realmente de los temperamentos, que está relacionado con los cuatro elementos, que encontramos las personas coléricas, sanguíneas, melancólicas, flemáticas. Aquí cuando hablo, yo más que desde esta parte de colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, que obviamente tiene una relación, yo lo trabajo con los cuatro elementos, por ejemplo, en cursos como tarot, lectura de mano. Lo utilizo con tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Y desde ahí vamos observando un poco ciertos comportamientos. Este método, esta forma, la verdad es que también es muy funcional. No es el que vamos a ver el día de hoy, pero nada más para platicártelo, quienes han tomado cursos aquí conmigo no me dejarán mentir. Por ejemplo, en la mano. Trabajamos con la personalidad desde la mano, desde qué tipo de mano tiene, si es cuadrada, rectangular, dedos largos, cortos, si les vamos asignando un elemento, qué líneas son dominantes, en qué mano, etcétera, ¿no? Y así vamos comprendiendo un poco, es otra forma de entender. Por ejemplo, de este de los cuatro elementos hay muchas formas. También lo llevo a trabajar con el tarot, con los cuatro arcanos menores y en otro tipo de estas herramientas simbólicas. Y si no, simplemente como temperamentos. Tenemos el enneagrama de personalidad. Esa es otra teoría que existe, que es a través de nueve distintas. Esa no es algo, es una que hace mucho medio la aprendí. La verdad es que no me enfoqué, no es algo que yo maneje, pero es algo que conozco, que seguramente habrá personas aquí que sí
que sí lo manejan. Yo tengo un recuerdo, tenemos que de quien trabaja desde los arquetipos. Hay otro, por ejemplo, el heptagrama. Esta es otra teoría. Mientras el enneagrama, que es de 9, el heptagrama o tipologías también está muy padre porque habla desde las glándulas, cómo vamos trascendiendo, en qué orden, compatibilidades de primero, segundo, tercer nivel. Algunas descripciones, obviamente, desde la parte fisiológica. Este también está muy bueno, ¿no? Y lo vas a identificar aquí, no manejamos, por ejemplo, lunar, mercurial, venusino, marcial, jovial, saturnino y otro que es el solar. Esa es otra teoría muy buena. Hace mucho que no doy este curso, a ver si ahorita no lo tengo agendado, pero a ver si lo repito. Está interesante. Ese es de heptagrama de personalidad o de tipología. No sé si alguien ya los conoce, es otra forma también de cada quien. Y y al que vamos a ver nosotros, que tiene, si bien no es precisamente de ahí, porque tiene una relación más con la parte del cerebro o de esta teoría del cerebro triuno, que es justamente con el que vamos a trabajar. Lo que quiero que entendamos con esto es, todos, de cierta manera, con diferentes enfoques, obviamente, no voy a decir que todos son lo mismo porque no son lo mismo. Cada uno tiene su diferente enfoque, pero de cierta forma buscan explicar o darnos la información que todos queremos, ¿no? El que nos expliquen el por qué somos como somos. Si te das cuenta, solo cambia método, pero lo que buscamos es lo mismo. Y aquí hay algo importante con todo esto que te estoy explicando. Y hay muchos otros que no agregué aquí porque seguramente puedes conocer, ¿no? Si te acuerdas de alguno otro, hay muchos más, váyanos compartiendo aquí para que todos podamos conocer diferentes métodos. Pero aquí algo que es importante es que ningún modelo es absoluto. Son diferentes teorías, pero ninguno es absoluto. Ninguno no se trata, y no vamos a caer en ese error, de querer meter en esas casillas de forma estricta al ser humano. Solamente nos dan un mapa para poder relacionarnos, pero solamente es un cierto mapa pero en realidad, pero no es una realidad o todo, sí, sí, no es una realidad completa, no con eso conozco 100% a la persona, solo me dan un mapa para poder interactuar, para mejorar mis relaciones, para entenderme mejor, pero no me dan toda la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es mucho más complejo que esto. Lo que hablábamos, y ahorita que creo que es una parte de la pregunta que decía, ¿no? De esto de nace o se hace. Todos nacemos con una cierta esencia. Todos llegamos a este mundo con una esencia muy... Y que eso se nota desde pequeños. Dime si no desde los bebés notas que algunos son más enojones, otros son más alegres, otros son más serios. Y eso cuando tienen poquitos meses, ¿no? O sea, es algo con lo que eso. Pero a eso le vamos sumando todo lo que platicábamos hace rato, todas las experiencias que vamos viviendo, todas las creencias que vienen desde la relación con padre, madre, o ya sea que hayan estado o no hayan estado con el entorno social, con el entorno económico. Hay tantas variables aquí que hace que el ser humano sea realmente muy, muy complejo, ¿no? Por eso dicen, cada persona es un mundo y no vas a encontrar a nadie exactamente igual a ti. Entonces, con esto regreso. Con esta teoría no se trata de conseguir personas igual que a mí, porque jamás lo vas a hacer. En cada una de estas, por ejemplo, puedes encontrar una persona hablando de los 4 elementos. Puedo juntar 10 personas fuego y van a tener ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertos patrones en común, pero cada uno va a ser totalmente distinto. Y el cómo utilizan o el desde dónde reaccionan y cómo lo aplican va a ser totalmente distinto. ¿Sí me explico? Entonces, solamente es una forma de poder entendernos mejor sin que esto sea algo absoluto. Eso es a lo que yo te quiero invitar, porque ese es uno de los más grandes errores que llegamos a cometer. Entonces, no hay modelos absolutos, solo son herramientas que nos pueden funcionar. ¿Cuál funciona mejor? Pues creo que depende del contexto, también depende de el cual se me facilita más a mí. Te repito, el que vamos a ver el día de hoy es el para mí de los más prácticos, pero muy útil. Por ejemplo, ahorita en un curso de 1 hora, hora y media, no me daría tiempo de enseñarte el heptagrama, que también es muy funcional. Entonces mejor nos vamos a algo más práctico. Para el heptagrama a lo mejor requiero 3, 4 clases, ¿no? Por poner un ejemplo. A ver, voy a leer algo que nos ponen aquí.
Dice, bueno, con esto no sé si contesté, justamente esta parte de, hay una parte con la que nacemos, pero a eso hay que sumarle nuestras experiencias, nuestra vida. Y alguien pone, dice, es verdad que si le pones el nombre del padre al hijo, se heredan todos los chakras y defectos. Mira, yo no trabajo tanto desde ese lado, sí, sí trabajo la parte energética. No te puedo decir que como tal heredas esa cuestión de los defectos, pero sí, sí hay como diferentes teorías, ¿no? De que por el simplemente de ponerle el mismo nombre ya hay cierta carga a lo mejor que puede venir desde nosotros, cómo tratamos a esa persona, porque ya dijimos que es su hijo y le ponemos el nombre, y desde ahí va un poco de nosotros, cómo interactuamos con ese, a lo mejor que empieza con un bebé y ya, por el simple nombre ya podría haber ciertas cosas que le añadimos inconscientemente. Y pues también en alguna parte ellos lo reciben y por supuesto que sí es un peso. Con esto no estoy diciendo que sea totalmente malo o que nunca hagas el ponerle tu nombre, ¿no? A tu hijo o el del padre o X. No, no estoy diciendo, no quiero entrar en esta parte de bueno o malo, pero sí hay muchas teorías que dicen que no es lo recomendable, ¿no? Como para darle la identidad. Pero también ahí entraría la parte de qué nombre, ¿no? Pues al final, generalmente el nombre es algo que nosotros no elegimos. O en algunos casos, por eso hay personas que eligen cambiárselo. Entonces, sí hay ciertas cargas que le añadimos, pero con eso no quiere decir que ya estamos creando un destino para esa persona. Tampoco caigamos en eso. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Nada más como hablando de modelos. Si hay otro modelo que tú conozcas para trabajar con personalidades, compártenoslo. A lo mejor lo conozco, a lo mejor no, pero siempre es interesante conocer diferentes formas. Te digo, por ejemplo, de los cuatro elementos, yo conozco diferentes formas en las que se trabaja. Te digo, desde ventas, desde diferentes lados, y la verdad es que es muy funcional. Y aquí una invitación que yo te diría es no te cases con uno solo. Siempre hago la invitación a conocer diferentes modelos. No te cases, conoce diferentes modelos y eso siempre nutre, hace que no te limites, porque si te casas con uno, te vas a quedar corto. Entonces, no te cases con uno, siempre amplia tu mente y conoce diferentes formas. Y algo que yo me he llevado nada más para cerrar con este tema, algo muy poderoso que yo me he llevado es que de repente algunas tienen muchas cosas en común, que realmente son más las similitudes que las diferencias, solamente son diferente forma de explicar, pero que si tratas como de unirlos, de encuadrarlos, te das cuenta que son lo mismo, solamente o con diferentes divisiones o ciertas cosas, pero que en general la esencia es lo mismo. No con todos, ojo, pero con muchos sí he podido crear estas relaciones. Muy bien, continúo. Ok, antes de pasar, ya vamos a pasar ahora sí a lo que vinimos, a la información. Nada más para ir terminando con esto. Lo que te voy a compartir a continuación, hay que recordar o vamos a trabajar con las limitaciones. Estos modelos en sí no son ni buenos ni malos, son herramientas y que pueden ser poderosas en algunos casos, pero en otros casos se vuelven limitaciones y eso es lo que vamos a buscar evitar. ¿A qué me refiero? El problema es cuando utilizamos estas formas, estos modelos y les ponemos etiquetas a nosotros mismos y a los demás. Es decir, a partir de cierto modelo, entonces decimos, es que tú eres así. O con eso justifico por qué yo soy así. Y nos cerramos, es como de, ay, este modelo me explicó y entonces yo soy así y aguántenme, ¿no? Y soporten. Entonces, esa no es la idea, no, no se trata de que se vuelva una limitante, se vuelve solamente un mecanismo, una herramienta para comprender, para relacionarme. Y entonces, y que nos permite crear compatibilidad y mejorar las relaciones. Y entonces, en algún punto, cuando se trabajan estas teorías, muchas veces lo que se logra, por ejemplo, en el heptagrama, es, hay una que me domina, pero también puedo pasar entre diferentes personalidades según el contexto, según la situación. Y ahí es donde nos expandimos. Entonces hay que tener cuidado con estos modelos de hacerlo desde esta parte limitante. Porque entonces, lo que te decía hace rato, dejamos de ver la complejidad de cada persona. El ser humano es muy complejo y entendemos muy poco de cómo funcionamos. Solamente son herramientas.
porque recuerda, varias cosas hablando de estos modelos. Es para darnos un mapa, una guía, pero recordemos cosas que son esenciales. Primero, que el ser humano sí cambia. Eso de que las personas no cambian, claro que cambiamos. Y a veces cuando cambiamos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras creencias, dime si no, a veces esto va perdón, acompañado, que también nuestra biología cambia o se expande. El ser humano cambia, por lo tanto, el ser humano también se sabe adaptar y reacciona distinto según el contexto. Lo que hace rato decía, ¿no? Como hubo personas que ponían, pues ha habido por etapas o en diferentes momentos. Justamente. Es decir, a lo mejor hay uno que ha dominado, pero no voy a decir, ay, por eso soy así. Al contrario, puedo trabajar esto y adquirir ciertas cualidades o cuestiones de la otra personalidad. Eh, a veces hay cosas en la vida que nos obligan a adaptarnos, ¿no? A lo mejor un cambio de trabajo, un ascenso, un emprendimiento y que te exige desarrollar nuevas habilidades. Entonces tenemos esa capacidad. Si yo soy muy emocional, también tengo la capacidad de ser racional como un proceso de adaptación. Al final dice, ¿no? Es adaptarse o morir. Y a lo mejor no literal, pero sí es o nos adaptamos o nos estancamos en la vida. Por eso que no nos limiten este modelo. Y lo que te decía, pues el contexto. A lo mejor con mi familia puedo ser de una forma, haciendo un plan de negocios de otra, impartiendo un curso de otra, capacitando a un equipo, a lo mejor yo soy de otra forma. Entonces, tenemos esa capacidad. Por eso, una herramienta nunca es suficiente. Ahora sí, vamos a entrar a lo que vinimos. Esto era para abrir contexto y conocer un poco. Te voy a dar un modelo, como ya te lo he dicho miles de veces el día de hoy, que es bastante práctico. Ya vimos que no es el único, pero que sí es muy útil para empezar y que tiene esta relación con el cerebro triuno. Esta parte del cerebro triuno lo veo en un curso que tengo de lectura de rostro. Aquí hay varias personas que ya lo tomaron, entonces ahí lo van a comprender un poco mejor. Para quienes no, igual es un modelo sencillo, no se preocupe, no es algo complejo, pero sí es muy útil. Y dentro de que a lo mejor no es tan complejo, sí podemos profundizar en algún otro momento mucho más allá con esto. Entonces vamos a hablar de tres formas en las que tendemos a reaccionar ante diferentes situaciones, que es un poco y que va un poco con la pregunta que te hice hace rato con el ejercicio. Con esto, lo que yo hago para hacerlo de una forma más sencillo, aprenderlo de forma más práctica, les asigno un color. Entonces, les vamos a asignar un color. Vamos a hablar de tres personalidades, que son rojo, azul y verde. Así, nada más. Tres personalidades, rojo, azul y verde. ¿Te parece? Son las tres con las que vamos a hablar. Aquí, ¿qué vamos a hacer a continuación? Te las voy a ir explicando. Aquí te pongo una pequeña guía y después de esto te voy a dar una descripción de esta personalidad ante diferentes situaciones, contextos, entre otras cosas. Mi invitación es no busques apuntar todo lo que te voy a decir, porque no voy a hacer pausas, no te voy a dictar. Mejor comprende la idea y ya de lo que hayas comprendido lo vas apuntando. Cosas que te desean claves que te cuadren y lo vas apuntando. ¿Te parece? Entonces no. Voy a decir muchas cosas, no busques escribir todo y de cualquier forma después vas a poder acceder a la grabación si algo se te pasa. Muy bien, vamos a hablar de estas tres personalidades. La primera personalidad la conocemos como roja. Su potencial de la personalidad roja es el físico. El neurotransmisor principal es la adrenalina y la neuroadrenalina. Su aprendizaje, cuando estamos más desde esta parte roja, es a través de lo visual y su energía es activa negativa. Ojo, esto de negativa no es igual a malo, ¿ok? No viene desde esta parte moral. Lo hablamos como en la física, ¿no? Hay polos positivos, hay polos negativos, pero esto no es igual a bueno y malo, para que se entienda. Te explico cómo son las personas rojas. Y para esto, por un momento, voy a dejar de compartir pantalla para que lo que se vea sea solamente mi cámara. ¿Estamos? Voy a dejar de compartir. Muy bien. Te platico. Me voy a hacer un poco para atrás. Si en algún momento no me escucho bien, me lo hacen saber para subir mi volumen. Las personas rojas
Como yo te decía, su potencial es el físico. Por lo tanto, algo que se les da mucho es que buscan ser en diferentes contextos, en diferentes espacios, la persona alfa. De un grupo les gusta tomar ese papel alfa. Inconscientemente dominan con el físico con diferentes acciones. A veces puede ser simplemente desde cómo llegan y su postura. ¿A qué me refiero? La postura de la persona roja es como echando bronca, es como llevando el cuerpo hacia adelante. Yo les digo que son esas personas que traen cargando sandías. ¿Por qué? Más allá de la complexión o de muchos otros factores, sin importar el sexo o el género, naturalmente su cuerpo es como si trajeran los brazos enjarrados, echando bronca o, lo que te decía, cargando sandías. ¿Por qué? Los brazos los traen así, como listo para la acción, ¿no? Como que caminan hasta con los brazos más amplios. ¿Por qué? Porque buscan dominar el espacio a través de su cuerpo físico. Por eso ves que su potencial es el físico. Algo que se les da mucho a estas personas y no lo hacen premeditadamente, lo hacen de forma natural muchas veces, el cómo te saludan o el cómo interactúan contigo cuando tienen confianza. Por ejemplo, es muy común que cuando saludan, su palma la muestren hacia abajo. ¿Por qué? Cuando alguien te saluda y pone esta posición de mano y pone esta posición de, como te lo estoy hoy señalando, es una forma de dominar, de yo aquí mando. En ciertos contextos puede ser útil, pero a lo mejor ellos ya lo hacen sin tanto analizarlo, sin tanto pensarlo. O te dan la mano tal cual así, pero te buscan agarrar el codo con la otra mano, te agarran el hombro, o son los amigos, amigas que llegan y te agarran de los hombros, porque esa es una forma de someter. Te repito, no es algo premeditado, no es algo malintencionado. Seguramente alguien de aquí se puede reflejar aquí, que es mucho de contacto físico, pero inconscientemente es una forma de demostrar que son las personas alfa. Son personas mandonas en algunos contextos, que a lo mejor entras a su habitación y ves todo desordenado, todo hecho un relajo, pero le mueves algo y se dan cuenta, porque dentro de su caos hay un orden. Y con esto ahí es la siguiente descripción. Son personas que viven en caos. Y esto no lo digo como algo negativo, porque a veces a través del caos es donde ellos pueden crecer o florecer. A ellos les gusta generar en muchos contextos caos. Si es bueno o malo, dependerá. Te pongo un ejemplo. Caos para creación, a lo mejor ellos antes de analizar y ver todos los datos para un proyecto, se avientan y sobre la marcha van resolviendo, pero ya se aventaron. Son personas que siempre van para adelante, que es no sé cómo, pero lo voy a hacer y ya van resolviendo. Y eso les da capacidad creativa y de estar accionando y de hacer cosas y van aprendiendo. Ese es un potencial. Ahora, hay otras personas que para vivir en el caos lo que generan es crear conflictos en diferentes contextos. Por eso te digo, esta parte del caos depende cómo lo aplican. Hay quienes lo aplican para crecer, que son muy aventados, que a veces podrán caerse, tropezar por aventarse, pero al menos se avientan, ¿no? Al menos accionan. Hay otras personas que a lo mejor no lo llevan tanto allá y lo llevan más a crear caos en los entornos donde viven, es decir, enojándose todo el tiempo, peleándose, creando conflictos, de repente. Son diferentes formas, queriendo dominar, imponer. Hay como diferentes formas de demostrar esta energía. Yo les digo que son las quinceañeras del velorio. ¿A qué me refiero? Naturalmente, les gusta ser vista. Les gusta ser vistas a estas personas, pero aparte, a veces ni siquiera es que solo les guste, a veces su misma energía les hace ser vistas. Por eso digo que son la quinceañera del velorio, que llegan a un salón y de alguna forma se tienen que hacer notar. Son las personas que estamos en un curso e interrumpen y a lo mejor alzan la voz o desde que llegan tiran algo porque lo que buscan es ser vistos. A veces buscan, te repito, o a veces su misma personalidad lo hace así. Es curioso cuando tengo en un grupo presencial que luego digo personalidades rojas. Y si por ahí hay tres, cuatro personas vestidas de rojo, generalmente al menos de esas cuatro, tres, justamente se identifican con esta personalidad. Por lo mismo de que a veces pueden tender a algunos a usar vestimentas más llamativas. Son personas que tienden a generar más músculo. Esa parte de la adrenalina y demás hace que, sin importar la complexión, derivado de hábitos y de muchos otros factores, tienden a generar cierta musculatura. Les es mucho más fácil, a veces son más hábiles, son reactivas. Por ejemplo, yo le insulto y le digo, eres una persona tonta. Me van a regresar el... Digo, aquí me vi muy light, ¿no? Pero no soy mucho de decir groserías. Y a lo mejor contestan con la misma palabra o hasta reaccionan de una forma más agresiva. Son personas reactivas. Esto no los hace agresivos, ojo. No son personas agresivas todas, pero sí las hace ser personas reactivas, que es lo que hablábamos
hace rato, a veces ante algunas otras personalidades pueden parecer mandonas, porque con esa voz, con esa forma de ser el alfa, son las personas que te dicen, pásame esto, dame esto, ¿no? Y a lo mejor para muchos es de, ay, es que no me dijo, por favor. Es ya para cerrar con esa personalidad roja. Esta parte de que de repente son de acción y son reactivos es porque la adrenalina de repente les hace tomar decisiones rápidas. Igual, esta adrenalina puede hacer que en un conflicto se peleen con alguien, se pelearon y a lo mejor en algunos contextos he visto que hasta llegan a los golpes y al otro día llegan y se abrazan como si nada. Es decir, de repente pueden tener esta parte que se les eleva, la energía, la parte reactiva, pero se baja y ya. No son rencorosas, no se quedan en eso, ya es lo que sigue. ¿Alguna vez te has topado con alguien así? Que a lo mejor ya te dijo de cosas, ya se enojó, ya te insultó y al otro día te trata como si nada. Y a lo mejor tú te quedas con el coraje, ¿no? Y tú dices, ay, esta maldita persona, ¿por qué no sé qué? Y hasta ya pensabas qué decirle y no sigue el conflicto contigo. Tal vez puede entrar en esa personalidad. Porque en el momento pelean, pero ya después como, pues sí, nos peleamos, pero ayer, hoy no, hoy es otro día, ya pasó a lo que sigue. Eso es algo muy común de estas personalidades. Muy bien. Son muy sexuales, son muy activas, a veces en algunos casos duermen menos, son más hiperactivas, no les gusta tanto el hábito, la rutina, lo que requieren es hacer, 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 hacer. Listo. Porque están conectados más desde su lado instintivo. Voy a leer aquí. Ahorita sigo con los demás. Dice Osvaldo, dice, ¿cómo consideras que es tu personalidad? ¿Cómo encuentras el equilibrio? Ahorita vamos a conocerlas y ahorita las identificamos. Vamos a tener de todas, todos, pero a lo mejor cuál de repente puede dominar y ahorita vemos cómo armonizarlas, ¿no? O irlas trabajando. Es cierto, no hay como una fórmula mágica, pero sí por ahí podemos encontrar ciertos tips. Ahí nos dicen, sí, de lo que les decía, ¿no? De que si de repente alguien ya se peleó contigo y al otro día, o a lo mejor tú eres esa persona que te puedes pelear con alguien, pero ya se te pasa y al otro día estás como si nada y ya no ocurrió nada. Muy bien, avanzo. Regreso a la presentación. Y esta es la personalidad roja. Vamos con la siguiente. Personalidad verde. Su potencial es el emocional. Su neurotransmisor, la dopamina, ojo, hablo de neurotransmisor como esta parte dominante, pero todos podemos, dentro de nuestros neurotransmisores, puede estar la parte de adrenalina, de dopamina, serotonina, vasopresina, etcétera. Nada más es como una referencia. Su aprendizaje kinestésico, su energía es más pasiva positiva. Mientras que el rojo es dinámico, abierto, activo y demás, se dice que la personalidad verde, justamente como lo dice su neurotransmisor, son más lentas porque a veces parecen más dopadas. ¿A qué me refiero? Son personas que a lo mejor son más tranquilas, porque su potencial es el emocional, no es el físico, no están conectando tanto desde el cuerpo. A ellos a lo mejor puede que les guste el contacto físico, pero a diferencia del rojo que busca dominar, ellos buscan la conexión. A lo mejor es ese amigo o amiga. Voy a quitar la presentación para poner otra vez mi cámara, ¿ok? Para que aquí vean, apunten. Y ahorita quito la presentación. Son esas personas que buscan el contacto físico, a lo mejor desde un abrazo, desde recargarse contigo, que es un amigo o una amiga que está a tu lado y se te va juntando, se te va juntando y se te recarga, ¿no? En el hombro. Y esto no tiene que ver con una intención ni de dominación, ni una atracción sexual, ni nada. Es su forma de conectar físicamente. Son personas que saben escuchar, que les gusta escuchar a los demás, eh, que a veces se les facilita un poco más la empatía, por lo mismo que son más emocionales dentro de esto, por ejemplo, el cómo conectan con diferentes aspectos. Un rojo está escuchando música para bailar y ¿qué crees que va a hacer? Se va a meter a la pista y a lo mejor se pone a bailar con todo y es como de esta cierta forma de, véanme, ¿no? Va a ser más vistosa su forma. Un verde, una personalidad verde, a lo mejor empieza a mover su piecito, su cabecita, pero es más porque empieza a sentir la música, a llevar el ritmo, no tanto de, vean, es porque lo está sintiendo. Por lo tanto, así como te decía, el rojo se pelea y mañana ya pasó, ya se le olvidó y con lo que sigue, con los verdes se dice
que perdona, pero nunca olvida. ¿A qué me refiero? Te peleaste con este verde, lo conoces a alguien que conoces desde hace 10 años y dijeron, bueno, sí, ya quedó solucionado. No dudes que 10 años después te diga, oye, pero ¿te acuerdas que en el 2016 en febrero, tú me hiciste y tú, ta, 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 ta? Ok, ese es muy común de ellos. Es perdonan, pero no olvidan y ahí lo tienen guardado. Son personas más tranquilas. ¿A ellos cómo los identificas físicamente? ¿Te acuerdas que el rojo te decía? Traen sus brazos como enjarrados, ¿no? Como cargando sandía, su cuerpo como dominando, de yo aquí mando. Esa es su naturaleza. Más allá de que sean personas abiertas, entre otras cosas. El verde, generalmente, cuando está parado, se recarga sobre un pie o sobre otro, como que dobla una rodilla, dobla la otra, busca dónde recargarse en un muro, busca como dónde sentarse, cosas por el estilo. ¿Sí me explico? Busca hasta cierta forma esa comodidad. A ellos les gusta espacios más cómodos, espacios más confortables. Ya para cerrar con el verde, al rojo yo le decía tonto alguna grosería y reaccionaba. Un verde le digo, lo insulto, ¿qué crees que va a hacer? A lo mejor va a llorar, se va a sentir y muy probablemente a mí no me diga que se sintió insultado, se sintió insultada esta persona, pero se lo va a guardar. Pero a lo mejor a todas las personas de alrededor si les dice, Mario me dijo tal, tal y tal y me molestó. Pero ahí a esta personalidad le cuesta ser frontal, mientras que el rojo se enfrenta a las cosas, es confrontativo, el verde es más escurridizo, es más, huye, es más evitativo. ¿Ok? No le gusta tanto el conflicto, a él le gusta conectar a esta personalidad desde la emoción. Le gusta, por lo tanto, le gusta el drama. De repente en las emociones puede transitar de una forma mucho más drástica, ¿no? Pasar de la alegría a de repente al drama y a la tristeza. Y a veces en las canciones o en las películas que ve le va a gustar el drama. Les van a gustar las películas donde hay drama, donde hay romance. A lo mejor hasta le gusta La Rosa de Guadalupe, no lo sé, y no lo estoy diciendo como algo malo, como burla. Pero si no es eso en específico, le gustan ciertas cosas, porque les gustan estos estímulos que van a lo emocional. Pero y son buenas escuchando y les gusta unir a las personas. Es decir, mira, te presento a este amigo porque creo que se van a llevar bien. Son los que les gusta reunir a la familia, ¿no? Y no se peleen porque somos familia. Son los que en la oficina ya están haciendo el pastelito para festejarle a no sé quién y la cooperacha y que busca como la unidad. Ese es algo muy común en ellos. Cosas a trabajar en ellos, en estas personas, es que a veces son muy tranquilas, que quieren que las cosas les caigan del cielo o que a veces pueden ser comunicativas. Ojo, no estoy diciendo chismosos, algunas personas sí, pero no en general. No hay que poner esa etiqueta. Solo que a veces, justamente esta parte de conectar y eso, de repente pueden compartir otras cosas que a lo mejor no les correspondría. Y vamos con la última. Ya vamos a cerrar y ahorita vemos qué hacemos con esto. Hasta aquí, dudas, comentarios. Hoy mejor ahorita que acabemos con los tres. Y terminamos con el color azul. Su potencial es mental, su neurotransmisor es la serotonina, su aprendizaje es auditivo, su energía activa neutra. Ok. La personalidad azul está más conectada desde la parte racional, lógica, está más en los pensamientos, en las ideas. Por lo tanto, se desconectan del mundo físico. Es la personalidad que más se conecta desde el físico. La que más está conectado al mundo físico es la roja. ¿Te acuerdas? Porque ese es su potencial. La que más se desconecta del físico es la azul, que es la parte mental. Ellos son más racionales, objetivos, eh, son personas más de hábitos, de estructura, de orden, de lógica, racionales. No, te voy a poner un ejemplo. Otra vez que usé con los dos anteriores. Le doy un insulto al azul, le digo tal por cual, tonto, no sé qué. ¿Qué va a hacer? Va a sacar su diccionario, va a leer qué significa esto, tal, tal, tal. No, pues quién sabe quién está hablando porque a mí no. Son personas que a veces son más frías, que en algunos casos son directas, toman las cosas literal. Por ejemplo, aquí voy a empezar ya a hacer comparaciones con los tres para que vayamos entendiendo. Le preparo sopa a una personalidad roja y se la va a comer rápido y si le gustó me va a decir, me gustó, qué rica, no sé qué, y si no, no, y demás, ¿no? Y va a reaccionar. Muchas gracias. Y le
le pregunto, ¿te gustó? ¿Sí o no? ¿No? Son más directos las personalidad roja. A una personalidad verde le gusta, oye, ¿te gustó la sopa que te, le pregunto, oye, ¿te gustó la sopa que te preparé? Y a lo mejor va a decir como de, ay, sí, muchas gracias, le pusiste con amor, qué buen sazón, me recordó a la sopa de mi mamá, de mi abuelita, porque no sé qué, y se siente tu amor. No sé si me explico la forma de interpretarlo. Estoy exagerando los ejemplos, pero es para que podamos entenderlo. Y a lo mejor a un azul, le pregunto, una personalidad azul, le pregunto, ¿te gustó la sopa? ¿Y sabes qué te va a contestar? ¿Con qué me va a contestar? Pues me la estoy comiendo, ¿no? O sea, para él es como, pues lógico, si me la estoy comiendo es que me gustó. Entonces, pues me la estoy comiendo. Si me explico, a veces esta personalidad tiende un poco más al sarcasmo, le gusta todo desde la lógica. Esto, mucho ojo con esto, la personalidad azul no es que sea la personalidad más inteligente. Acordémonos que hay diferentes tipos de inteligencias, pero sí es a la que le gustan más los datos, la lógica, la información. A ellos les llegamos desde la información. Por lo tanto, no va a poner tanto atención en el físico de las personas. No va a poner tanto atención en qué ocurre en el entorno. Lo que quiere son desafíos mentales. Mientras que el rojo busca desafíos físicos, estimulación en el mundo físico y por eso es mucho de acción, duerme menos. El verde puede tender a ser más dormilón, es el que busca físicamente, es un poco más pasivo, pero más estímulos emocionales. El azul lo que busca es un estímulo mental. Aquí hablando de cómo pueden reaccionar por estas neurotransmisores y eso, yo luego les digo, la complexión puede ser consecuencia de muchas cosas, genética, hábitos, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, una persona robusta, que es roja, más allá de que esté robusta, la vas a tocar, le tocas su brazo y va a estar como fornido, como fuerte. Una persona robusta en la personalidad verde, le tocas y generalmente va a ser como más fofita sus brazos, sus cachetes. Una personalidad azul generalmente tiende más al repliegue y va a estar más, muchas veces, como va a estar más pegada la piel al hueso. Son tendencias, no son verdades absolutas o reglas de oro. Y eso sería de una forma breve, sencilla, estas tres personalidades. Ahora, ¿cómo las vamos a usar? Y hasta aquí, dudas, comentarios, voy a ir leyendo. Y ahorita te pongo ejemplos de cómo podemos utilizar esto en las interacciones y para conocernos. Ah, bueno, y respondo primero esta pregunta. ¿Hay combinaciones? Ahí te va. Y esto es importante. Estoy seguro de que te identificaste con las tres personalidades en diferentes cosas que iba describiendo. ¿Por qué? Porque todos tenemos las tres personalidades. Eso es desde donde debemos de partir. Todos tenemos las tres. Aquí lo que vamos a identificar no es cuál sí y cuál no, es cuál usamos más. Y a lo mejor, y aquí viene la otra respuesta que me han dado. Depende de la situación, ¿no? Depende de la etapa de mi vida. Y eso es muy cierto. Pero lo que yo te diría es, si tú lo que te acuerdas desde tu niñez hasta esta época, tu adolescencia, juventud, o no sé cuántos años tengamos cada una de las personas aquí presentes, pero si en general haces como un recopilado, ¿cuál de las tres ha dominado más? Y a lo mejor no es cuál tengo, es en qué orden creo que en general a lo largo de mi vida he utilizado y me he comportado, ¿no? Y ahí es donde quiero, ahí va la primera pregunta, quiero que me compartas. Con estas tres que te acabo de decir, ¿cómo te ubicarías tú? ¿En qué orden? Por ejemplo, que diga, ¿no? Aquí nos dice Blanca, dice yo en color verde. Y entonces que me digas como, primero esta, segunda esta y tercera esta. La tercera no es que no la tengas, pero a lo mejor es desde donde menos actúas. Puede haber casos donde me digas, híjole, estas dos las tengo muy equilibradas, como que hay dos que me cuesta, pero a lo mejor me voy por poquito con esta. También puede ser, porque dentro de esto hay muchas combinaciones. Acuérdate que el ser humano es complejo. Querer reducirlo a solo tres es una forma de hacer cosas prácticas, de encontrar puntos de conexión con nosotros, pero dentro de eso puede haber dos personas con la misma combinación de colores y ser muy distintas. Entonces es simple, acuérdate que dentro de esto sigue habiendo una gran complejidad. Denme un segundo. A ver, te voy leyendo aquí y voy leyendo, ¿no? Dicen verde, azul, rojo, Osvaldo, rojo, azul, verde, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo. Miren, esa combinación está dominando mucho aquí. Rojo, verde, ok, verde, azul, rojo, dependiendo del momento. Rojo, verde, verde, rojo, azul. Excelente. Por ejemplo,
Muchas personas que están aquí presentes ya han tenido cursos conmigo, ya han tenido diferentes espacios o se han conectado a lives. O simplemente con lo que has observado conmigo a través de esta hora, poquito más de una hora, ahí les va. Ya estás observando hacia ti, contigo. ¿Cómo te identificas? Con lo que me has observado, quitando juicios, ¿qué colores crees que soy yo? ¿En qué orden acomodarías mis colores? Que dicen verde, rojo, azul. Por ejemplo, en mi caso, ¿tú cómo crees que sería? Hay quienes dicen verde. Algo que se me olvidó de describir del azul, se me estaba pasando, son personas que piensan mucho y a veces piensan tanto que a diferencia del rojo que acciona y luego resuelve y piensa, el azul a veces piensa y luego actúa o a veces piensa y nunca actúa. El azul es muy común que de repente por tanto pensar le quite capacidad de acción. Eso pasa mucho con el azul. O se le fue ya la oportunidad cuando por fin decidió. Dicen verde, azul, verde, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo. Ok, les platico cuál es el orden de mis colores. Yo soy azul, verde y el último que yo uso en mi vida es el rojo. Es el último, pero no quiere decir que no lo use. Por ejemplo, ahorita te explico y habla y ahí vamos a empezar dice Ángeles, le atiné. Y justamente ahí vamos a empezar a ver cómo podemos ver que hay contextos donde tenemos que aprender a utilizarlos, ¿no? En general, a lo largo de mi vida, si yo me acuerdo mis primeros 20 años, dominó por mucho el azul. El azul, a mí siempre se me considera más una persona fría. Pero la verdad es que ya cuando me conocen, sí ven que soy una persona bastante cariñosa. Pero siempre mostraba más ese azul. Por lo tanto, el rojo era el último. Esa parte de ser visto nunca ha sido tan relevante o tan importante para mí. Por ejemplo, yo desde chico estaba en bandas, tenía mi grupo de rock, de surf, de versátil y demás, y yo era feliz, sé tocar piano, pero también tocando el bajo. ¿Por qué? Porque no, mi intención nunca fue ser observado, ¿no? Pero de cierta forma, cuando entiendo esto y a lo que elegí dedicarme, pues tuve que desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver más con el rojo. Por ejemplo, el rojo es mucho más de labia, es mucho más de estar al frente. Y evidentemente, en un contexto donde doy un curso, pues yo soy el que está al frente. Y eso tiene un poco que ver con el lado rojo, ¿no? Que si no es el que más domina, pues tengo que usar una cierta parte. La parte de no ser tan plano todo el tiempo. A lo mejor sí lo soy, pero trato de no siempre ser tan plano cuando doy un curso o hablar tan tranquilo, de repente subir un poco más el volumen, a lo mejor de lo que lo hago en mi día a día, en contextos de conformación de equipos de alto rendimiento o eso donde soy muy confrontativo, en ciertos contextos me permito ser confrontativo y soy muy directo con las personas. Y llego a utilizar métodos de coerción en ciertos contextos porque es para lo que me contratan. Entonces, es el contexto, ¿no? Pero si estoy con mi pareja, a lo mejor requiero otra cosa. Y si estoy haciendo un plan de negocios, pues requiero un color azul. Entonces, esa es la parte, ¿no? De todos tenemos de todos. Hay que aprender que no es bueno o malo uno, no es mejor uno que otro, que al contrario requerimos aprender a armonizar y que hay diferentes espacios donde podemos ir cambiando y nos pueden estar sirviendo, nos pueden funcionar. Ahorita vemos diferentes cosas de cómo podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, ahorita que veo que dice tu aprendizaje puede ser visual y auditivo. Sí, fíjate, yo les pongo como el que domina, pero al final, si todos tenemos los tres colores, porque ese es otro error que se comete a veces cuando hablamos de este tipo de aprendizaje, ¿no? Ya ves lo de auditivo, visual o kinestésico. A veces tenemos la idea de, es que yo soy visual, y entonces creemos que solo aprendemos desde la parte visual. Es igual que la personalidad. Probablemente aprendes más desde lo visual, tienes más estímulo, pero aprendemos todos, todas las personas aquí, o bueno, no todas, pero en general podemos aprender desde las tres. Digo no todas porque puede haber alguna discapacidad visual, ¿no? Pero en general aprendemos desde las tres. Solamente es como dices, puede que sea más, que a lo mejor tú te consideres más visual y auditiva. Por ejemplo, yo soy muy auditivo. Yo en la escuela me ponía a jugar con lápices o con cosas, porque si yo me le quedaba viendo, me aburría, me perdía y me aburría. Y me iba y ya no ponía atención en la escuela. Entonces yo tenía que hacer algo, dibujar, escribir, hacer torres de lápices, para nada más entretenerme acá, pero sobre todo para yo estar escuchando. Con que yo escuche, yo puedo medio aprender. No siempre fui el mejor en la escuela, pero bueno, nada más para poner un ejemplo. Y así ocurre. Ahora,
Algo que tenemos que ver aquí. La siguiente pregunta sería, hay teorías o hay modelos que ahorita que hablamos de personalidades que sí de repente como nos amplían un poco más las personalidades a 7 o a 9 te pueden decir con cuál tiendes a chocar o a resistirte. En este modelo no vamos a partir desde ahí. Aquí más bien yo te haría la pregunta. De las tres personalidades, ¿con cuál crees que puedes chocar más? Y aquí no hay como una fórmula de por ser azul chocas más con esta. Eso ya puede ser un poco más de cada uno. Pero lo que yo te diría es identifica con cuál de estas tres, tú ya viste cuál eres tú o en cuál te identificas, con cuál crees que más chocas. Ya vamos a acabar, ¿eh? Es un curso que me extendí un poco, pero era para eso, ¿no? Por ejemplo, el rojo, algunas personas pueden ser. A veces se dice que puede ser con nuestro último color, pero no siempre es así. Dicen rojo con los rojos. Y dice aquí Blanca, dice, pues kinestésico en tu momento por la torre del lápiz. Sí, también hay un poco de eso. Y si te das cuenta, tiene lógica cuando les digo que soy azul verde y el último es rojo, ¿no? Que es, sí puedo captar a través de lo visual, pero a lo mejor en mi aprendizaje era el que menos utilizaba. Totalmente. Dicen roja con la rojo, es muy poco probable rojo con el azul, rojo con el azul. Ok, te voy a platicar qué ocurre muchas veces entre colores. Por ejemplo, el rojo tiende a ser, todos pueden ser líderes, pero el que tiende más a tomar ese papel por esta parte instintiva y necesidad de ser el alfa es el rojo. El rojo, algo que le ocurre es que a veces entre rojos pueden chocar, porque puede ser una lucha de egos y quién manda. Pero cuando el rojo, en algún punto de esa resistencia, cuando dice es igual que yo, se crea una gran conexión entre personas rojas. Es como de, ay, primero es como a ver quién gana. Y ya que vi que ahí estamos peleando y se me pone al mismo, al tú por tú, como que en algún punto se quita esa resistencia y es de vente para acá, no eres de los míos. Eso ocurre a veces entre rojos, por poner un ejemplo. Y entonces entre rojos es muy común, no siempre, te digo, hay muchos otros factores, pero a veces puede pasar este tipo de cosas. Dice Rosaura, sí, coincido, rojo, rojo. Sí, puede ser. Fíjense, aquí dice, yo choco más con el verde, con el azul. Por ejemplo, cosas que puede ocurrir a veces, ¿no? Que un rojo es muy directo, es al grano. No siempre ser directo es la mejor forma de comunicarse, pero es una forma de comunicarse. Puede ocurrir que de repente le pueda desesperar. El rojo es el más desesperado, generalmente. Entonces le pueda desesperar que el verde da más rodeos, que no va al grano, porque acuérdate que el verde no es tan confrontativo. O que el azul es muy concreto a veces, es muy directo. Entonces, esas son cosas que pueden también ocurrir. Y te voy a poner un ejemplo ahorita de cómo son en contextos, ya para ir cerrando. Imagínate que tengo a los tres colores en un espacio, en un cuarto, y les pongo el siguiente ejercicio o la siguiente actividad es, tu objetivo es salir de esta habitación. Punto. A lo mejor el rojo va a empezar y ni siquiera va a analizar dónde no se va a parar y ver la puerta, va a empezar a azotarse con las paredes. Te digo, estoy exagerando, pero subir por las sillas, por las mesas y estamparse para querer salir. El verde, a lo mejor se tira y dice, ay, ¿quién me saca de aquí? ¿Por qué no? Alguien apóyeme, porque ellos son generalmente no son tanto de acción, son pasivos y de conexión. Estoy ya exagerando, ¿eh? No, espero que ningún color se sienta insultado con estos ejemplos. Y el azul se va a sentar y va a juzgar a los otros dos, al verde, este ya está de dramático, al rojo, ay, ¿por qué se está estampando si ahí está la puerta? Y se va a sentar y a analizar y a juzgar, pero no va a salir. El rojo, lo que puede ocurrir en estos casos es que tal vez tarde o temprano el rojo salga, encuentre cómo. Tal vez no empieza a reaccionar, pero va a terminar saliendo el problema del verde y a lo mejor saca el verde y el azul ahí se queda por pasivo, por soberbio, ¿no? No digo que todos los azules seamos soberbios, pero es por poner ejemplos. Entonces no es uno mejor que otro, es depende para qué. En ciertos contextos siempre te puede funcionar uno a otro. Esto, por ejemplo, ahorita que hablamos de con cuál choco y con cuál me llevo mejor, lo que podemos aprender primero es identificar, tenemos los tres colores. Es qué cosas resisto más de mi tercer color.
y qué puedo empezar a accionar o hacer distinto que tenga que ver con mi tercer color o con mi segundo color. ¿A qué me refiero? Si soy una persona que su color rojo es el último, seguramente no soy de tomar riesgos inmediatamente. No soy una persona que le guste ser vista. Tampoco se trata de que te vuelvas alguien que no eres, pero que sí en ciertos contextos, ¿cómo puedo sacar esa energía que me cuesta? ¿No es cuál es la energía que más me cuesta de ese último color? ¿Qué es lo que de ahí más resisto? Y a veces lo que más resistimos, más resistimos, perdón, no es porque sea malo, simplemente porque me siento incómodo desde ahí. Y entonces el punto a veces en esto, te digo, no hay una fórmula mágica de haz esto, pero sí es justamente, como vamos a hacer algo distinto y queremos equilibrarlos, nos vamos a salir de nuestro confort, de nuestra zona cómoda. Tenemos que empezar a hacer cosas distintas que nos exijan desarrollar habilidades distintas que tengan que ver con esos colores que a lo mejor no hemos trabajado. ¿Sí me explico? Lo que te decía, yo me acuerdo que en escuela, en la primaria, mira, hasta me rasco el cuello cuando me acuerdo. Era muy ansioso y muy inseguro para pasar a exponer. Y me acuerdo que terminaba exponiendo y terminaba en 5 minutos lo que yo había planeado como una hora y no decía todo lo que pensaba decir. Me costaba trabajo. Evidentemente, para dar cursos, exponer temas, y eso tuve que desarrollar una parte roja de sentirme cómodo al frente, de no ponerme nervioso. No soy rojo, pero si bien no soy un orador nato, al menos pues es algo que trabajo, ¿no? Que busco desarrollar, que yo no tenía antes. Y busqué diferentes entornos en los que me exigieron desarrollarlo o herramientas para darme seguridad, como tomar cursos de oratoria, como tomar cursos de liderazgo, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo mío. ¿Tú cómo podrías hacer eso? ¿Cómo podrías hacer algo distinto, salirte de tu zona cómoda, sin ponerte en riesgo, evidentemente, y que te ayude a desarrollar habilidades de esos colores que a lo mejor sientes que te hacen falta? Y con esto, nada más para hacer, todavía no cerrar el curso, pero para ir cerrando esta parte, no se trata de renunciar a quién soy y ser alguien que no soy. Es simplemente poder, aunque a lo mejor hay uno dominante y es mi esencia, y ahí es donde me siento cómodo y voy a actuar generalmente, es tener la habilidad de también poderme mover entre los otros, porque eso me da capacidad de adaptarme y también eso me va a dar capacidad de llevarme mejor con otras personas, de comprender mejor a las otras personas, de interactuar. Y ya no me va a incomodar esas personas rojas, esas personas verdes, esas personas azules. Porque si bien no sé lo que pasa por su cabeza, no me voy a proyectar, pero sí al menos ya entiendo un poco más esa energía. ¿Sí me explico? Y entonces, con esto, lo que entendemos es, al que no es bueno es malo, es que esas personas con las que chocamos que son rojas porque son muy directas, muy activas, no es que quieran llamar la atención porque eso, a lo mejor lo hacen inconscientemente, a lo mejor es parte de su esencia. A lo mejor esas personas que digo, esas quinceañeras del velorio que a algunos nos puede incomodar, no es que sea malo, es si me incomoda, tiene más que ver conmigo que con la persona. ¿Sí me explico? Entonces, no, no es malo, es su esencia, y si algo me incomoda de esa persona, tal vez no tiene que ver con ella, tiene que ver conmigo. Y entonces es que me incomoda y yo que requiero trabajar de eso para que ya no choque con estas personas. Pero también entiendo, pero eso me permite entender, pues las personas son así y no es ni bueno ni malo. No sé si me voy explicando con esto. Te voy leyendo aquí dudas, comentarios. Ahorita te voy a poner un par de ejemplos más en otros. Dice yo choco más con el verde, si coincido. Hola, buenas tardes, Mario. Sí va a quedar grabado, sí, está siendo grabado. Algo así como equilibrio, dice del azul. Guardar calma, dejar el drama, ¿no? Ok, de repente analizar un poco más. Y si, por ejemplo, eres. Sí, 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 por supuesto. Dice como yin y yang. Aquí dice Osvaldo, podría decirse que al analizar la personalidad, analizar y observar para determinar cómo interactuar con ellos sería desde el azul. Puede ser, a lo mejor sí, sí, porque la capacidad de observación y de análisis está mucho más conectado al neocórtex, que es la parte lógica, que es la parte mental. Muy cierto, Osvaldo, totalmente, totalmente esa parte. Necesitamos activar esa parte azul para analizar y observar y no hacer juicio rápido. Exactamente. Que también el azul hace juicios, ¿eh? Mira. Equilibras lo contrario en el enneagrama. Y en el heptagrama, digo, yo no te digo, el enneagrama, la verdad, no, no voy a meterme en algo que no domino, pero en el heptagrama, si bien no es lo contrario, también hay como ciertos caminos a dirigir. Fíjate que sí, es similar. Por eso te digo, a veces entre estos modelos hay cosas en común. No son iguales, porque no lo son, pero sí hay muchas cosas en común. Se dice una teoría dentro de este modelo es que por lo general, acuérdate que no son reglas no son reglas absolutas, que por lo general tendemos a buscar pareja con nuestro segundo color. Ya para ir cerrando, se dice que tendemos a buscar nuestro segundo color. ¿Por qué?
Porque a veces una relación de rojos, al principio, los rojos son muy sexuales. Puede haber mucha química sexual entre una pareja de rojos. Pero también en algún momento va a ser una lucha de egos, de conflicto, de quién manda, y también puede ser una relación muy explosiva, muy, de mucho conflicto, fuerte. Que a veces una relación entre dos verdes puede ser demasiada miel, ¿no? Son los de cuelga tú, no, tú primero, no, tú, no, tú, no, tú, y después, bueno, ya te cuelgo. Y le cuelgas y en eso ya te está marcando la otra persona, ¿por qué me colgaste? ¿Ya no me amas? Y se dice, ¿no? Que entre dos verdes mucha miel puede empalagar. O que de repente no siempre es, o no es lo menos común que sean parejas entre azules también. ¿Por qué? Porque imagínate, un azul está viendo, está analizando todo y entonces vamos al cine, pero ¿a cuál? ¿Cuál queda más cerca? Y ya están viendo la cartelera, ¿no? Y es como de, esta película, oye, pero ¿ya leíste la reseña? No. Y tú, oye, pero este es de un libro, ¿ya lo leíste? No. Y entonces entre datos e información, nunca terminan por ir al cine. Puede para algunas personas sonar aburrido. Por eso se dice que tendemos a buscar nuestro segundo color. Con esto, te voy a ser honesto, he visto relaciones donde son del mismo color, sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si hoy quienes tienen pareja, tu pareja no es tu segundo color y es tu mismo color, o es tu tercer color, no estás destinada al fracaso, no está destinada al fracaso esa relación. Solamente que a veces exige mayor trabajo, pero no está destinado al fracaso. Ojo, todas las relaciones son posibles con trabajo. Solamente que la tendencia es que buscamos nuestro segundo color, no siempre. También en ventas, y ahorita nada más para cerrar, ¿cómo nos comunicamos con cada uno de ellos? En ventas esto yo lo utilizo mucho para que sepan cómo venderle o desde dónde llegar o conectar con la otra persona. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy vendiendo carros, no le voy a vender igual a un rojo que a un azul que a un verde. A un rojo lo que busca son emociones. Pero no emociones, o sea, busca más bien sensaciones, busca acción, busca entonces a lo mejor el decirle un color llamativo, el venderle ideas como de con este vas a llamar la atención. Y esto que es, no te lo recomiendo que lo hagas, pero que es muy manipulador y cae en los rojos, es como decirle, uy, y es que, ¿qué crees? Este carro no es para cualquiera. Solo las personas exclusivas adquieren este tipo de carros. Uy, eso un rojo va a ser como de, pues sí, yo no soy cualquiera. Si soy la quinceañera del velorio, claro que es para mí. Y esa es una forma de comunicarte con el rojo. Pero el rojo, sobre todo lo que busca es que seas directo y que le digas las cosas como son. Al grano y esto, y cómo de ahí llevarlo a la acción, ¿sabes? Y cómo esto le ayuda en su vida para salir de la rutina, para crear más actividades, más acción, etcétera. Estoy poniendo ejemplo de un carro. A un verde, a lo mejor lo voy a conectar y lo que va a estar buscando en un carro, algo relacionado con las emociones o con las relaciones. Es decir, cómo te sentirías en este carro. Imagínate acompañado, acompañada de tu familia, de tu pareja o de tus seres queridos y vas a poder compartir momentos inolvidables, no sé qué, y le estoy dando donde más conecta. ¿Sí me explicó? Y a lo mejor a un azul, si yo le pongo de, ay, es que mira, ¿cómo te vas a ver? Va a decir, ¿y a mí qué? O ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué es eso de sentir? ¿No? A lo mejor a un azul va a ser más de, ah, mira, porque te vas a ahorrar gasolina, porque no sé qué, y mira, y este que es híbrido, en el doble, y vives en la Ciudad de México, te quedas exento del no circula y del doble no circula en contingencia, ¿no? Digo, a lo mejor esto que acabo de decir no lo van a entender muchos, es muy chilangocentrista, pero es porque en la Ciudad de México, por la contaminación, a veces hay carros que no circulan aunque sean nuevos. Bueno, entonces a un azul le voy a vender con información, ¿no? Y te vas a ahorrar gasolina y corre tanto, y seguridad y datos, y eso les hace sentir seguros, la información, los datos. Por eso, nuevamente, a veces por eso chocamos, porque a lo mejor yo quiero decir algo práctico, sencillo ya para accionar, y me desespera ese azul que me está haciendo más preguntas y dice, ya no me preguntes, ahorita vemos. Es como entender este punto. Sí, yo ya sé que yo ya no requiero de información, pero él sí. O que te desespere que alguien reaccione y hace las cosas rápido. O sea, sí, a lo mejor a ti te gusta analizar, pero a esa persona le gusta la emoción. Y también nosotros, ahí es donde nosotros podemos, en lugar de resistirnos y decir está mal, mejor, ok, hoy me dejo guiar por tu energía si no me pone en riesgo para sentir o para empezar a desarrollar esa energía, esa personalidad que a lo mejor me falta, ¿no? Por eso te decía, cuando resistimos, cuando algo me incomoda, no es la otra persona. Eso que me incomoda no tiene que ver con la persona, tiene que ver conmigo. Al menos que sí sea algo muy evidente que me esté dañando, pero si no es más algo mío que de la otra persona. Entonces ahí es donde podemos aprender y ver.
y comprender mejor e interactuar mejor, ponernos en esa misma energía. A un verde nunca le voy a hablar directamente y confrontativo. A ellos no les gusta confrontar, es más de ladito. Y ahí hay muchas técnicas de lenguaje corporal, de paralenguaje, de cómo comunicarnos con ellos. Entonces, nada más es para poner un ejemplo. Y entonces, con todo esto, puedes empezar a desarrollar y a practicar. Al final, aquí no hay un método específico, es una prueba y error, pero hoy al menos ya teniendo consciente esta información, puedes empezar a observar y ver, a ver, esta persona, ¿qué, cuál de los tres colores es? No voy a decir si es buena o mala, si me cae bien o mal, solamente voy a observar. Y a través de observar, vas a ir aprendiendo cómo te puedes comunicar y cómo puedes conectar mejor con cada una de ellas. ¿Dudas, comentarios para ir cerrando? Ya sé que ya me extendí muchísimo. Según yo iba a ser 1 hora 20 y mira ya qué hora es. Ten un segundo nada más para ponerles algo más. Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Háganmelo saber con toda confianza. Ya nada más déjenles enseño una última parte. Y bueno, también para ir cerrando, ahorita quiero nada más, les voy a mostrar, les voy a recomendar una caricatura o una película donde todo esto que te estoy diciendo lo vas a ver ahí cómo se describe totalmente. y, y te va a hacer todo sentido lo que te estoy diciendo. Entonces, dame un segundo para ponerte la imagen. Denme un momento. Y pues bueno, en lo que te pongo la imagen, nada más aprovechar rápido para compartirte que la próxima semana, martes y miércoles, voy a estar dando un curso, invitarte al curso que voy a estar dando. Es el curso de lectura de mano, donde no te voy a decir si vas a morir joven, si vas a tener al amor de tu vida, ni nada por el estilo, sino a través, la lectura de mano es otra forma en la que sí podemos entender tendencias energéticas, pero donde también podemos comprendernos mejor y nuestra personalidad. Ahí es más abordado desde los temperamentos, desde las 4 elementos. Pero ese es otro método que me gusta bastante, con el que trabajo. Es lectura de mano, son 2 días. Vamos a ver a través de la forma de nuestra mano y de las líneas, los elementos dominantes, cómo reaccionamos desde cada uno, etcétera. La verdad, tío, no es porque lo dé yo, pero está bastante bueno como para herramienta de autoconocimiento, de terapia y también de conocer de repente tendencias. Quien esté interesada, interesado, para que me manden mensaje. Va a ser 2 días, que son martes y miércoles de la próxima semana, de 7:30 a 10 ambos días. En total son 5 horas, incluye manual, grabación. Y bueno, y el costo es de 340. Entonces, para quienes gusten, que me manden información o me manden mensaje, perdón, en privado y les hago llegar la información del curso de quiromancia. Es únicamente 2 días, pero la verdad es que está bastante bueno para comprender. Entonces, avísenme, no sean malitos. Quienes les interese, manden un mensaje por WhatsApp o en mis redes sociales, porque si no, luego aquí me pierden los números. A veces tengo personas con el mismo nombre, etcétera, y se me complica. Ya más ahí les comparto que es lectura de mayo, 5 y 6, lectura de mano, perdón, que es 5 y 6 de mayo, y es una muy buena forma de conocernos. Y bueno, nada más para cerrar, ¿alguna vez has visto esta película o esta caricatura de Alvin y las ardillas? Fíjate que alguna vez en un curso con niños, estuvo bien padre, que fue de los primeros que di, porque Sí. hablando de estos colores, un niño dijo, ay, es como Alvin y las ardillas, y fue de, "Ah, sí es cierto, Alvin, que es el rojo, ¿no? Y cómo es todo relajiento y todo siempre pues metiéndose en problemas. Simón, que es el verdecito, cariñoso, que le gusta la comida y demás. Y Teodoro, el analítico, el lógico, ¿no? Entonces es como una forma de conectar con estos tres colores también. Y que dicen las chicas superpoderosas, a lo mejor también podría aplicar, aunque ahí no es tanto con los colores, fíjate, así, pero no coincide tanto con los colores. Ahí sería modificarlo. Pero aquí, si lo ves, hasta el cómo visten coincide con esta personalidad. ¿Cómo se llama? Alvin y las ardillas. Ahí yo veía de chiquito la caricatura, pero también salieron películas. Y ahí vas a ver cómo se describe todo. Alvin y las ardillas. ¿Dudas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Simplemente para ir cerrando, te repito, la idea de esto
No hay fórmulas mágicas de cómo trabajar, pero sí podemos comprendernos mejor. Y a veces, o yo les he dicho, pues ya saben que dentro de lo que hago en mi vida es esta parte de creación de hábitos. También en su momento estuve como asesor financiero, como diferentes cosas, ¿no? Y entonces yo me he dedicado mucho a la parte de diagnóstico ante ciertas situaciones en cuanto a salud financiera, en cuanto a un negocio, en cuanto a hábitos, etcétera. Y algo que he aprendido con esto, que es muy importante en este tipo de cosas, entender es que a veces un buen diagnóstico, un buen entendimiento de lo que está ocurriendo, ya es la mayoría de la solución. A veces el problema no está en qué estamos haciendo, tiene que ver con el diagnóstico, con lo que estamos observando. Cuando aprendemos a observar bien, a entendernos, un buen diagnóstico ya es la mayoría de la solución. No digo que es todo, hay cosas todavía por hacer, pero desde ahí podemos partir. Y esa es mi idea con este curso. Tal vez no te estoy diciendo mucho qué vas a hacer ahorita, pero es darte un camino, es darte un mapa que tú tienes que seguir explorando y recorriendo, pero al menos es hacernos consciente. Y con tres colores, con tres personalidades. Hay otros modelos muy buenos. Este lo hice para que sea de una forma práctica. Este lo he ocupado en ventas, en equipos, en muchas cosas. Y es funcional y es algo que se aprende rápido y que podemos aplicar. Solo acuérdate, ya nada más para cerrar, no caigas en esto de, ay, como soy rojo, soy enojón y aguántenme. Y soy reactivo. No, esto no es para justificar, es para entenderme. Y también para entender esas cosas que a veces, cómo reacciono y que tanto resisto. Fíjate, nada, más esto se me pasaba. Algo que he notado muy curioso cuando hablamos de las personalidades es que a veces lo que más resisto tiene que ver con mi color principal. Muchas veces lo que más resistimos de nosotros está ligado a mi color principal. Y lo que tenemos que comprender es lo que resisto no es, o el cómo reacciono, tal vez no es que esté mal, porque a lo mejor me estoy peleando con quien soy, con parte de mi esencia. Más que pelearme conmigo mismo, es cómo esto, que es parte de mí, lo puedo a lo mejor no lo voy a modificar, pero lo puedo aplicar de una forma que genere valor en lugar de que reste. A veces lo que más resistimos es lo que más requerimos integrar. También nada más como por último de esta parte. Entonces, bueno, ahora sí, te voy leyendo aquí. Dice cómo se llama, es muy interesante, excelente clase, gracias maestro, con mucho gusto, agradecida por la invitación, muy nutritiva. Qué gusto que hayan estado aquí, me encantó la clase, gracias, gracias Mario, muchas gracias por la clase. Pues con mucho gusto te comparto este grupo donde te acabas de integrar. Ahorita por cuestiones personales, durante varios meses no había estado haciendo cursos, muchos, ni lives, ni nada, andaba algo disperso. Ahorita estoy buscando retomar. Mi idea es de estos cursos por Zoom, hacer a lo mejor uno al mes, uno cada mes y medio. Y lo que sí, todavía estoy decidiendo bien el tema, pero la próxima semana estaré haciendo un live por Facebook. También retomar los lives en mis redes sociales. Entonces, ya cualquier próximo curso, material, lo que te comparta de mi blog, luego les comparto PDFs o lives, los estaré subiendo en ese espacio de cursos gratuitos, donde sabes que no está abierto para que no se sature de mensajes. Nadie puede escribir. Ahí yo nada más les comparto la información de actividades gratuitas que tenga. Y cualquier duda, comentario, me puedes escribir en privado con toda confianza. ¿Les parece? Entonces, pues por mi parte es todo. Quienes gusten, ya saben, la invitación al curso de quiromancia que tenemos la próxima semana. Va a estar bastante bueno, es otra forma de comprendernos, muy, muy interesante a través de la morfología de la mano y de las líneas. Y pues bueno, quienes gusten, bien recibidas, quienes ya lo han tomado lo van a poder tomar otra vez y no tiene, quienes ya tomaron el curso básico de 2 días pueden volverlo a tomar sin ningún costo. Ya se los estaré compartiendo ahí en el grupo y quienes no, pues se pueden inscribir. Muchas gracias, pues a ustedes que tengan una excelente noche. Aquí voy leyendo. Gracias, profesor, por todo lo que nos comparte. Que venir esté con usted. Gracias, Mario. Saludarte, Rosa María. Igual, qué gusto. Pero aquí, Marco Raya. ¿Cuál es grupo o cuál grupo? ¿No estás en el grupo de cursos gratuitos, Marco? Checa. Si no estás, digo, ahí fue donde compartí esto. Creo que también lo compartieron en el de lectura de rostro, el enlace de Zoom para integrarse. Y estuvo bien, porque la idea es que puedan ir tomarlo. Pero si estás aquí, no estás en el grupo de cursos gratuitos, manden un mensaje y les mando el enlace o te agrego. Sí, PDF del rostro. Dice muchas gracias, Mario. Gracias. Pues con mucho gusto. Que tengan una excelente noche. Descansen. La grabación de este curso se las envío el día de mañana en el transcurso del día. Dice Marco, te mando mensaje por Instagram. Claro, Marco. Mándame mensaje y mándame tu WhatsApp para que te pueda integrar. Pues ahora sí, por mi parte es todo, ya saben.
Solo tengo un número de WhatsApp, no busquen más, no hay otras personas en mi equipo ni nada, ya saben que todo lo hago yo, por eso a veces me tardo contestando, o se me dificulta, pero acuérdense, ya saben cómo comunicarse conmigo por mi celular, que igual se los dejo aquí, o por mis redes sociales, por cualquiera de los dos se pueden comunicar. Pues ahora sí, por mi parte es todo, cierro con la grabación, tengan una excelente noche, excelente semana, descansen y nos vemos en la siguiente sesión.